La tormenta rugía afuera, y las gotas de lluvia golpeaban contra la ventana de la mansión de Alejandro, creando un sonido melancólico que se mezclaba con el silencio opresivo del lugar. El hombre, de mirada cansada y expresión cerrada, se recostó en la poltrona desgastada, un vaso de whisky en la mano, perdido en pensamientos que solo lo alejaban más de la realidad. El pasado lo atormentaba, y la música, que una vez fue su hogar, ahora parecía un eco distante, un recuerdo que prefería ignorar. De repente, un toque insistente en la puerta interrumpió su ensueño. Alejandro dudó, confundido. ¿Quién podría estar a su puerta en una noche como esa? El toque se repitió, con más urgencia. Se levantó, los músculos de su cuerpo pesados como si cargara el peso del mundo, y se dirigió a la puerta, abriéndola con un movimiento brusco. Delante de él estaba un niño, no más de 10 años, empapado, con los ojos grandes y asustados. La ropa estaba sucia y rasgada, y la expresión en su rostro era una mezcla de desesperación y esperanza. «Por favor, señor», comenzó Santiago, la voz temblorosa. «Solo necesito un lugar para pasar la noche. No tengo a dónde ir». Alejandro, sacudiendo la cabeza, sintió una ola de descontento. No quería involucrarse. La última cosa que necesitaba era una criatura en su vida, recordándole aún más el dolor que intentaba enterrar. «Entra», dijo, con un tono frío, «pero no te acostumbres. Mañana te irás». Santiago entró, ajeno a la frialdad del hombre. El interior de la mansión era un laberinto de sombras y recuerdos, donde el polvo parecía haberse acumulado a lo largo de los años, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. El niño miró a su alrededor, fascinado y, al mismo tiempo, triste. Era un lugar que había estado lleno de vida, pero ahora era solo un eco de lo que fue. «¿No tienes a nadie?», preguntó Santiago durante la cena, rompiendo el silencio que pesaba entre ellos. Miró a Alejandro, quien cortaba la carne con una mirada distante. «Y ni quiero», respondió Alejandro, la amargura en su voz evidente. Se sentía incómodo por la curiosidad del niño, como si el pequeño estuviera cavando en sus heridas. Santiago, percibiendo la tensión, decidió cambiar de tema. Comenzó a cantar una canción tradicional, su voz suave resonando en las paredes de la mansión. Alejandro, que se esforzaba por ignorar lo que sucedía a su alrededor, se congeló al escuchar la melodía. La música que el niño entonaba era un recuerdo vívido de su esposa, una presencia que intentaba desesperadamente olvidar. Los ojos de Alejandro se cerraron por un momento, y sintió el dolor familiar perforar su corazón. Al terminar la canción, Santiago miró a Alejandro, notando que el hombre se había perdido en sus propios recuerdos. No tenía idea de lo que había despertado en el alma de aquel recluso, pero instintivamente comprendió que la música era más que una simple armonía. Era un puente entre dos mundos, un camino que ambos parecían reacios a recorrer. «¿No tocas más?», se atrevió a preguntar Santiago, mirando hacia el piano cubierto de polvo en la sala. El instrumento parecía implorar por un toque, por una melodía que pudiera traer la vida de vuelta a aquella casa. «Ese piano no es para cualquiera», respondió Alejandro con desdén, pero algo en su mirada traicionaba un deseo oculto. Santiago, desafiante, levantó una ceja. «Quizás solo necesite a alguien que lo toque de verdad», provocó, una sonrisa tímida surgiendo en sus labios. Alejandro sintió una mezcla de ira y admiración por la osadía del niño. Sabía que la música era un territorio peligroso, un campo minado de sentimientos que podría devastarlos, pero aún así, había algo en aquel pequeño que lo intrigaba, y por un breve momento, Alejandro se vio considerando la posibilidad de abrir su corazón y su casa, aunque fuera solo un poco. Santiago vagaba por la mansión polvorienta, sus dedos moviéndose delicadamente sobre la superficie del piano cubierto de polvo. El instrumento, imponente y silencioso, parecía esperar a alguien que lo rescatara del olvido. El niño no pudo evitar notar la belleza trágica del lugar, con sus cortinas pesadas y muebles antiguos que contaban historias de un tiempo más feliz. Su mente estaba llena de curiosidad y, al mismo tiempo, de una tristeza incomprensible que lo acompañaba desde que entró en aquella casa. Se sentó al piano, sus pequeños dedos dudando por un momento antes de tocar las teclas. La melodía que brotó era suave, una canción tradicional que había oído de su abuela. Mal sabía él que ese sonido, aunque dulce,
rompería la barrera de indiferencia que Alejandro había levantado alrededor de su corazón. Mientras la música resonaba en la sala, Alejandro, que estaba en el corredor, se detuvo en seco al escuchar la canción. Su cuerpo se congeló, y una ola de recuerdos lo golpeó como una marea. Era la voz de su esposa resonando en su mente, y se vio transportado a un pasado que intentaba desesperadamente enterrar. No pudo resistir. La melodía lo atrajo fuera de su escondite emocional, y sin darse cuenta, Alejandro se acercó al niño. Al ver a Santiago tan inmerso en la música, una mezcla de ira y nostalgia lo consumió. No quería sentir, no quería recordar. Con un movimiento brusco, interrumpió la dulce canción. «Ese piano no es para cualquiera», dijo Alejandro, su voz cortante como vidrio. Santiago miró hacia arriba, sorprendido, pero no intimidado. «Quizás solo necesite a alguien que lo toque de verdad», respondió su mirada desafiante sin desviarse. Alejandro sintió una punzada de frustración y por un instante consideró si debería expulsar al niño nuevamente. Sin embargo, la determinación en sus ojos lo hizo dudar. Sabía que había pasado demasiado tiempo sin tocar, demasiado tiempo sin permitirse sentir. Con un suspiro pesado, decidió darle una oportunidad a Santiago. «Está bien, si quieres tocar, entonces hazlo bien. Ven, te enseñaré algunas notas», dijo Alejandro, reacio, pero con un tono que insinuaba una invitación. Santiago sonrió, una expresión de pura alegría iluminando su rostro. Se acercó al piano y, bajo la guía de Alejandro, comenzó a tocar las notas simples que le fueron enseñadas. Con cada tecla presionada, la atmósfera en la sala cambiaba. El sonido de la música comenzó a llenar el vacío que se había instalado entre ellos, pero Alejandro, incluso mientras enseñaba, mantenía una distancia emocional. No quería que el niño se acercara demasiado. El miedo de perder nuevamente lo que comenzaba a formarse era demasiado fuerte. «¿Por qué dejaste de tocar?», preguntó Santiago, rompiendo el silencio que siguió. Alejandro desvió la mirada, su expresión endureciéndose. «Porque la música lo destruye todo», respondió con amargura. El niño no se dejó abatir. Había algo en Alejandro que lo intrigaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Quería entender al hombre que parecía tan perdido. Santiago continuó explorando la mansión, y en una de las estanterías polvorientas, encontró un cuaderno de composiciones antiguas. Al pasar las páginas, notó que eran bellísimas, llenas de emociones. Comenzó a tocar una de las piezas. La música era envolvente, pero al mismo tiempo, cargaba un peso que hizo que Alejandro se detuviera en seco. «Esa era la favorita de ella», murmuró Alejandro, con la voz entrecortada de emoción. El chico se volvió hacia él, sorprendido. «¿Quién es ella?», preguntó con curiosidad. Alejandro dudó, su mirada distante. El dolor que sentía era intenso y no sabía si estaba listo para compartirlo, pero la expresión de Santiago, llena de esperanza e inocencia, le hizo pensar que tal vez era el momento adecuado. «Ella era la razón por la que compuse. La perdí hace mucho tiempo», respondió, su voz casi un susurro. El silencio que siguió era pesado, lleno de significados no dichos. Santiago se dio cuenta de que había más en la historia de Alejandro de lo que imaginaba. Sintió que se estaba acercando a algo profundo, algo que podría cambiar la forma en que ambos veían sus vidas. Y mientras los dos estaban sumidos en esa atmósfera cargada de música y recuerdos, la conexión entre ellos comenzaba a fortalecerse, incluso cuando las sombras del pasado aún flotaban sobre sus cabezas. Santiago y Alejandro pasaron la mayor parte de los días siguientes juntos, unidos por el piano que volvía a cobrar vida. El chico, con su curiosidad y energía contagiosa, rompía la barrera de hielo que rodeaba al músico recluso, y ambos se encontraban cada vez más inmersos en un mundo donde la música se convertía en el lenguaje de sus almas. En una tarde soleada, los rayos de luz se filtraban por las ventanas polvorientas de la mansión, iluminando la sala donde estaba el piano. Santiago estaba sentado en el banco, los dedos indecisos sobre las teclas, mientras Alejandro lo observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo en el rostro. «Tienes talento, pero el talento solo no basta», comentó Alejandro, con una voz cargada de una ironía que solo él parecía notar. Santiago miró a su mentor, la determinación ardiente en sus ojos.
Entonces enséñame a hacer más. Quiero que la música sea como una segunda piel para mí, respondió, con una sonrisa tímida en sus labios. Alejandro sintió un impulso, una ola de nostalgia y esperanza, pero dudó. El chico hablaba con una pasión que no veía desde hacía años, y eso lo aterrorizaba. Con reticencia, Alejandro se acercó y comenzó a mostrar algunas composiciones, los dedos deslizándose por las teclas de manera casi automática. La música es un reflejo de quienes somos, dijo, mientras tocaba una melodía suave. Puede ser un refugio, pero también un campo de batalla. Debes estar preparado para el dolor que puede traer. Santiago escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada nota. Comenzó a tocar junto a él, imitando la melodía con un fervor contagioso. ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo crear mi propia música?, preguntó, con los ojos brillando de emoción. Crear es un acto de vulnerabilidad, advirtió Alejandro, manteniendo una distancia emocional, pero su expresión comenzó a suavizarse. Puedes exponerte, y no siempre las personas van a entender o aceptar lo que haces. Pero, ¿no es eso lo que hace que la música sea tan poderosa? La capacidad de tocar el corazón de las personas, incluso si no comprenden, insistió Santiago, su voz cargada de una inocencia que hacía que Alejandro sintiera un peso en su pecho. El chico luego se apartó del piano y comenzó a explorar la sala. Sus ojos curiosos se fijaron en un cuaderno polvoriento que estaba tirado en una estantería. Santiago lo recogió, y al abrirlo, pudo ver las composiciones antiguas de Alejandro. ¿Tú escribiste todo esto? Estaba asombrado. ¿Puedo tocar una? Alejandro dudó. Una ola de emociones pasó por él. Esta era la favorita de ella, dijo, con la voz entrecortada. La mención de su esposa hizo que su corazón se apretara, y el dolor del pasado comenzó a resurgir. ¿Quién es ella?, preguntó Santiago, dándose cuenta del cambio de humor en su mentor. Vio la tristeza en los ojos de Alejandro, y su curiosidad se intensificó. ¿Puedes contarme sobre ella? Ella era todo, Alejandro respondió, su voz casi un susurro. Creía en mí cuando nadie más creía, y cuando la música se la llevó, perdí la razón de tocar. Miró hacia el piano, como si esperara que las teclas respondieran. La música puede ser tanto una bendición como una maldición. Santiago sintió que la atmósfera cambiaba. La conexión entre ellos se profundizaba. Quiero entender, quiero saber lo que sientes al tocar. Tal vez este dolor que sientes pueda transformarse en algo hermoso. Se acercó de nuevo al piano, decidido. Enséñame a transformar este dolor en música. Alejandro miró al chico y por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Si realmente deseas eso, entonces empecemos. Pero prepárate, Santiago. La música exigirá más de lo que imaginas. Santiago asintió, la determinación brillando en su mirada. Estoy listo. Quiero hacer esto por mí y por ella. Y así, en la sala polvorienta de la mansión, bajo la luz del sol que brillaba a través de las ventanas, ambos comenzaron a tejer una nueva historia. Una historia de dolor y esperanza, donde cada nota resonaba como un eco del pasado, pero también como un paso hacia el futuro. La música que antes había sido una fuente de tristeza, se convertía ahora en un camino de curación, uniendo sus vidas de manera inesperada y profunda. Santiago se sentó en el piano, sus dedos indecisos sobre las teclas polvorientas, como si estuviera a punto de tocar un tesoro bien guardado. El silencio pesado de la sala parecía envolverlo, y sintió la presencia de Alejandro, observándolo desde lejos. La sombra de un hombre que una vez fue vibrante, ahora consumido por el dolor y la soledad. «Puedes hacerlo, Santiago», murmuró para sí mismo, mientras intentaba recordar las notas que Alejandro le había enseñado. Alejandro, apoyado en la puerta, cruzó los brazos, su mirada crítica fija en el chico. «La música no es un juguete, chico, es una responsabilidad». «Pero quiero intentarlo», respondió Santiago, la determinación creciendo en su voz. «Tú mismo dijiste que la música se trata de sentir. Quiero sentir». El chico presionó sus manos contra las teclas, y una melodía suave comenzó a fluir. Era un intento torpe, pero había algo genuino en su búsqueda de expresión. «Parece que tienes talento, pero el talento solo no basta», dijo Alejandro, su voz cargada de ironía. Se acercó, su expresión una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Qué piensas hacer con eso?». Santiago miró a su mentor,
la frustración creciendo dentro de él. Quiero ser bueno. Quiero mostrar que puedo hacerlo, que soy más que un niño perdido en las calles. Se detuvo de tocar, mirando a Alejandro con la intensidad de un joven soñador. Me enseñaste que la música puede cambiar vidas. ¿Por qué no me ayudas a cambiar mi vida? Alejandro suspiró, recordando su propia juventud, las promesas de éxito que se habían transformado en pesadillas. ¿Por qué dejaste de tocar?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio que se extendía entre ellos. Tenías tanto talento, porque la música lo destruye todo, respondió Alejandro con un tono sombrío. El chico percibió el dolor en las palabras del hombre, pero no comprendía del todo. Puede llevarte a la cima, pero también puede hacer que pierdas todo. La música fue lo que me hizo perder a mi esposa. Evitó la mirada de Santiago, como si se estuviera protegiendo de sus propios recuerdos. Pero puedes tocar de nuevo, insistió Santiago, con su esperanza inquebrantable. No necesitas dejar que el pasado te atrape. Se levantó del banco del piano y se acercó a Alejandro, sus ojos brillando con determinación. No voy a rendirme. Y tú tampoco deberías. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, ahora pesado con la tensión de conflictos no resueltos. Alejandro, luchando con sus emociones, decidió cambiar de tema. ¿Qué sabes sobre tu madre? Santiago vaciló, una sombra de dolor cruzando su rostro. Era una cantante famosa, pero nunca habló de mí, nunca me llevó con ella. La rabia y la tristeza se mezclaron en su voz, revelando la profundidad de sus heridas. ¿Por qué nunca me quiso? La pregunta quedó en el aire, y Alejandro sintió su propio corazón apretarse. Recordó a la mujer que una vez amó, aquellas noches llenas de música y risas, ahora transformadas en recuerdos amargos. A veces, las personas toman decisiones que les parecen correctas, pero que nos lastiman, respondió Alejandro, con voz baja. Pero tú entiendes. Sabes lo que es ser abandonado, exclamó Santiago, su frustración desbordándose. Tú lo tienes todo, y aún así eliges ser infeliz. Alejandro sintió el golpe de las palabras del chico como una cuchillada. No sabes nada sobre lo que he perdido, replicó, con la voz entrecortada por el dolor. El enfrentamiento entre ellos era palpable, como si un muro invisible se estuviera erigiendo entre el pasado y el presente. ¿Y tú no sabes lo que es ser dejado atrás? Santiago estaba casi gritando, la emoción burbujeando en su pecho. No soy tú. No dejaré que la música me destruya. Quiero hacer algo con mi vida. En ese momento, Alejandro se vio reflexionando sobre su propio pasado, sobre los sueños que un día tuvo y cómo la música fue tanto su salvación como su condena. Se dio cuenta de que, de alguna manera, la lucha de Santiago también era su propia lucha. La música me dio todo, y también me lo quitó, admitió Alejandro, la vulnerabilidad de su voz rompiendo la barrera que había construido. Santiago, por su parte, sintió un nuevo entendimiento entre ellos. Entonces hagámoslo juntos. Enfrentemos lo que nos duele, en lugar de huir. Puedes ayudarme a encontrar mi voz. La esperanza en su mirada hizo que Alejandro reconsiderara su posición. La música podría ser su conexión, no solo con el pasado, sino también con un futuro que hasta ese momento parecía tan distante. Durante los ensayos para el concurso, la tensión entre Santiago y Alejandro aumentaba con cada nota tocada en el piano. El chico, ahora más confiado en su habilidad, comenzó a sentirse atrapado entre las expectativas de su mentor y el peso de sus propias inseguridades. En un momento de frustración, miró a Alejandro y desahogó su corazón. «No entiendes lo que es ser abandonado», exclamó Santiago, con la voz entrecortada por la rabia. «Tú lo tienes todo y aún eliges ser infeliz». Alejandro, que estaba sentado en un banquito al lado del piano, parecía paralizado por las palabras del chico. La mirada que antes estaba fija en las teclas ahora se volvió hacia el niño, llena de dolor y confusión. El silencio que siguió era pesado, como si la atmósfera a su alrededor hubiera cambiado, cargando una intensa carga emocional. «No sabes nada sobre lo que perdí», respondió Alejandro, con la voz temblorosa pero firme. La herida en su corazón se reabrió en ese instante, y no pudo evitar que los recuerdos de su esposa lo invadieran como una ola implacable. Santiago, aún iracundo, cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces dímelo, ¿por qué no hablas de ella? ¿Por qué vives escondiéndote?» Las palabras del chico eran como cuchillos,
cortando la superficialidad de la relación que habían construido. Alejandro respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas, pero el dolor de su pasado lo envolvía como una densa neblina. La música, comenzó Alejandro, dudoso, me dio todo, y también me lo quitó. Cuando mi esposa murió no pude volver a tocar. Era como si cada nota fuera un recordatorio de la pérdida. La sinceridad de la respuesta de Alejandro hizo que Santiago vacilara. No esperaba que el hombre, que parecía tan distante y amargo, también cargara un fardo tan pesado. La rabia dio paso a una comprensión sutil, pero aún había un mar de confusión entre ellos. «Entonces tú también fuiste abandonado, ¿verdad?», preguntó Santiago, la defensiva aún presente en su tono, pero con un toque de vulnerabilidad. Alejandro asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No sabía cómo lidiar con el dolor. La música que antes era una fuente de alegría se convirtió en un abismo de tristeza. Y yo no quería que tú sintieras eso. Santiago miró el piano. Sus manos dudaron sobre las teclas. La idea de perderse en la música, de hundirse en emociones tan profundas, lo aterrorizaba. «Pero quiero sentir», afirmó, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. «Quiero usar la música para enfrentar mi pasado, no para esconderme de él». Alejandro observó al chico, una mezcla de admiración y preocupación en su mirada. «¿Y si no puedes? ¿Y si la música te lastima más de lo que te ayuda?» «No lo sé, pero necesito intentarlo», insistió Santiago, la pasión ardiendo en su corazón. «Necesito entender quién soy. Necesito entender por qué mi madre me dejó». La revelación de las palabras de Santiago hizo que Alejandro sintiera un apretón en el pecho. Recordó a la mujer que amaba, que también luchaba contra sus demonios. Era como si la historia de Santiago resonara con la suya, pero con un desenlace diferente, un desenlace que se negaba a aceptar. «Mira, no puedo darte todas las respuestas», Alejandro comenzó, pero Santiago lo interrumpió. «Puedes ayudarme a encontrar esas respuestas». El chico estaba ferviendo de emoción, y Alejandro vio la determinación brillar en sus ojos. «Si realmente te importa, hagámoslo juntos». La chispa de esperanza se reavivó dentro de Alejandro, pero la duda aún flotaba sobre él. Sabía que ayudar a Santiago significaba reabrir viejas heridas, pero también significaba la oportunidad de sanar no solo al chico, sino a sí mismo. «Está bien, entonces», respondió Alejandro, su voz ahora más suave. «Enfrentemos esto juntos, pero ten en cuenta que será un viaje difícil». Santiago sonrió, una sonrisa sincera que iluminó el ambiente. «Estoy listo, y no voy a rendirme». Los dos se miraron por un instante, y en ese momento, la conexión entre ellos se profundizó. La música, que antes los separaba, ahora se convertía en el hilo que los unía en una búsqueda de comprensión y sanación, una travesía que prometía ser tan dolorosa como liberadora. El día del concurso finalmente llegó, y la atmósfera en el auditorio estaba cargada de expectativa. Las luces brillantes iluminaban el escenario, y el murmullo del público aumentaba a medida que los participantes se preparaban para presentarse. Santiago estaba nervioso, su corazón latiendo descompasado, pero había una determinación en su mirada que no podía ocultar. Recordaba las palabras de Alejandro. «La música no se trata de ser perfecto, se trata de sentir». Esa frase resonaba en su mente mientras respiraba profundo, intentando calmar sus ánimos. Alejandro, un poco más a la distancia, observaba a su aprendiz con una mezcla de orgullo y ansiedad. El chico se había transformado a lo largo de las últimas semanas. El talento que antes era solo un indicio, ahora se manifestaba con fuerza, y Alejandro sabía que la presentación de Santiago era un gran paso no solo para él, sino para ambos. El dolor que Alejandro cargaba, aunque aún presente, parecía más ligero al ver a Santiago prepararse para enfrentar el escenario que tanto temía. «¿Estás listo?», preguntó Alejandro, acercándose a Santiago, que estaba sentado en un rincón, acariciando las teclas del piano que lo acompañaría. «No lo sé. ¿Y si fallo?», respondió Santiago, su voz temblando ligeramente. «Si fallas, al menos lo habrás intentado. Lo importante es que pongas tu corazón en la música. Recuerda lo que sentimos cuando tocamos juntos», animó Alejandro, poniendo la mano en el hombro del chico, buscando transmitir seguridad. Santiago miró el rostro de Alejandro, buscando cualquier señal de duda, pero lo que vio
Fue una mirada llena de esperanza, una expresión que lo alentó. «Está bien», dijo, enderezando la espalda. «Lo haré». La llamada para la presentación de Santiago resonó en el auditorio, y el chico se levantó, sintiendo el peso de la expectativa de todos los ojos en su dirección. Caminó lentamente hacia el centro del escenario, y el murmullo del público se transformó en un silencio reverente. El piano estaba allí, esperando por su actuación. Santiago se sentó, respiró profundo una vez más y comenzó a tocar las primeras notas de su canción, una melodía que había escrito en homenaje a su madre. Tan pronto como los primeros acordes sonaron, una ola de emoción recorrió el auditorio. La música fluía del piano como un río de sentimientos, y Santiago sentía cada nota vibrar dentro de él. Cantó con toda su alma, su voz suave y llena de sinceridad. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas a medida que la canción avanzaba, cada palabra resonando como un eco de sus propias luchas y esperanzas. Durante la presentación, algo mágico sucedió. Santiago sentía que no estaba más solo. La música los unía, como si Alejandro estuviera allí a su lado. Aunque físicamente distante, la melodía envolvía y calentaba el ambiente, y Santiago se perdió en su mundo, donde el dolor y la tristeza se transformaban en belleza. Cuando la canción alcanzó su clímax, Alejandro no pudo contenerse. Subió al escenario, tomó su guitarra y se unió a Santiago, creando un dúo que emocionó a todos. El sonido del piano y de la guitarra se entrelazaban, formando una armonía poderosa que hablaba sobre amor, pérdida y superación. El público estaba completamente absorto, y lágrimas corrían por muchos rostros. «Sabía que tenías eso dentro de ti», susurró Alejandro durante la actuación, sus ojos fijos en los de Santiago, que brillaban con una mezcla de alegría y lágrimas. «Lo estás haciendo, te estás liberando. No puedo creer que esté aquí», respondió Santiago, la voz entrecortada, pero llena de gratitud. El dúo se estaba convirtiendo en un momento inolvidable, y ambos sentían que no solo estaban tocando para una audiencia, sino para el propio universo. Tras la última nota, un silencio reverente se apoderó del auditorio antes de que los aplausos estallaran en una ola ensordecedora. Santiago y Alejandro se miraron, el orgullo y la emoción desbordando en sus corazones. Habían enfrentado sus miedos juntos, y ese momento era una celebración de todo lo que habían conquistado. Mientras el público aplaudía de pie, Santiago sonrió a Alejandro, que estaba a su lado, y por primera vez, sintió que el pasado ya no lo definía. Estaban listos para enfrentar el futuro, unidos por la música y por un lazo que crecía cada día. El día del concurso había sido un hito en la vida de Santiago y Alejandro. La emoción aún flotaba en el aire, y los ecos de la presentación vibraban en las paredes de la mansión. Sin embargo, la euforia pronto dio paso a una nueva realidad. Después del desempeño que los unió de una manera que nunca habían imaginado, un agente musical se acercó a ellos con un brillo en los ojos, una propuesta tentadora en la punta de la lengua. «Ustedes dos tienen un talento extraordinario», comenzó el agente, ajustándose las gafas mientras examinaba los rostros iluminados por la luz cálida del auditorio. «Puedo ver un futuro brillante para ustedes en la industria musical. Un álbum, una gira, todo eso puede ser suyo. El mundo necesita escuchar su música». Santiago miró a Alejandro, los ojos brillando con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Alejandro, por otro lado, dudó. Sabía lo que significaba volver a entrar en ese mundo, lo que podría costarle a Santiago y a sí mismo. En el fondo, la idea de revivir su carrera era seductora, pero la preocupación por el impacto que eso tendría en el chico lo paralizaba. «Esto es increíble, pero ¿y la vida de Santiago? Él es solo un niño», respondió Alejandro, su voz cargada de preocupación. «Esta industria…» se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Puede ser cruel. No quiero que él pase por lo que yo pasé». El agente, percibiendo la duda de Alejandro, insistió. «Pero él tiene la oportunidad de brillar, de expresarse. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Todos los grandes artistas tuvieron un comienzo. Y contigo a su lado, Seom Alejandro. Él estará protegido». Santiago, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió una ola de emociones conflictivas. Quería la oportunidad de ser escuchado, de destacarse, pero también notaba la preocupación de Alejandro. «¿Crees que puedo hacer esto, Alejandro?»,
preguntó, la inseguridad evidente en su voz. Alejandro miró a los ojos del chico, viendo su deseo ardiente de seguir adelante, pero también la fragilidad que lo acompañaba. Santiago, yo solo quiero que estés seguro. La música puede ser una bendición, pero también puede sacar a la luz cosas que preferiríamos olvidar, respondió, su voz temblando. Pero ¿qué pasa si no lo intento? ¿Y si esta es la única oportunidad que tengo para conocer más sobre mi madre, sobre quién soy? Santiago presionó, las lágrimas amenazando con deslizarse por su rostro. Necesito saber, Alejandro. Necesito entender. El silencio se posó entre ellos, mientras Alejandro ponderaba las palabras del chico. No podía ignorar la necesidad de Santiago de descubrir sus raíces, de explorar el pasado que lo había dejado tan angustiado. Tienes razón, necesitamos descubrir más sobre tu madre, dijo finalmente Alejandro. Pero eso no significa que te voy a dejar hacer esto solo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Con un nuevo sentido de determinación, Santiago asintió, sintiendo que había una conexión más profunda entre ellos. Entonces vamos a descubrir juntos, dijo, una sonrisa tímida rompiendo la tristeza en su rostro. El agente, dándose cuenta de que había un camino por recorrer, sonrió y comenzó a organizar su plan. Puedo ayudarlos a prepararse. Pueden empezar a trabajar en nuevas composiciones y presentarse en eventos más pequeños. Así, pueden construir una base sólida antes de pensar en una grabación. Alejandro aún estaba aprensivo, pero la determinación de Santiago empezó a infiltrarse en su corazón. Está bien, lo intentaremos, pero, antes que nada, necesitamos entender qué pasó con tu madre. Esa es la prioridad. Santiago miró a Alejandro, con una mezcla de gratitud y ansiedad en sus ojos. Gracias, Alejandro. Significa mucho para mí. El agente, percibiendo la importancia de ese momento, intervino. Genial. Entonces empecemos. El mundo de la música los está esperando, y juntos pueden enfrentar cualquier desafío. Mientras se alejaban, Santiago y Alejandro sentían el peso de la decisión que habían tomado. El futuro era incierto, pero había una nueva luz de esperanza en la jornada que comenzaban a recorrer juntos. Mientras el polvo de la mansión danzaba lentamente bajo la luz del sol que entraba por las ventanas polvorientas, Santiago y Alejandro se sentaron a la mesa, rodeados de montones de documentos antiguos. La atmósfera estaba cargada de ansiedad y expectativa, como si el propio aire estuviera esperando las verdades que estaban a punto de ser reveladas. Santiago, con las manos temblando levemente, miraba las hojas amarillentas, mientras Alejandro examinaba una caja llena de cartas, fotos y recuerdos que pertenecían a la madre del chico. Empecemos por aquí, dijo Alejandro, abriendo una carta que estaba parcialmente rasgada. Sus manos, aunque firmes, traicionaban una leve hesitación. Estas cartas pueden ayudarnos a entender un poco más sobre ella. ¿Sabías que ella estaba mal?, Santiago preguntó, la voz embargada por una mezcla de rabia y tristeza. No quería creer que la mujer que había abandonado su vida había luchado contra demonios tan profundos. No de la forma en que imaginas, respondió Alejandro, mirando al chico. Ella llevaba un peso que pocos podían ver. La depresión es una sombra que se esconde detrás de sonrisas. Respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Conocía a tu madre, Santiago. Era una artista increíble, pero la música también puede ser una prisión. El chico frunció el ceño, confundido. ¿Pero por qué no me buscó? ¿Por qué no habló de mí? Alejandro, en silencio, pasó la mano por su cabello, intentando encontrar las palabras adecuadas. Ella creía que era mejor para ti, que al alejarse, podría protegerte de algo que la consumía. Fue una elección dolorosa, pero pensó que era la única solución. Santiago no pudo contener la revuelta que crecía dentro de él. ¿Proteger? Me abandonó. ¿Cómo puede eso ser protección? La frustración desbordaba mientras se levantaba de la silla, comenzando a caminar de un lado a otro en la sala. Sé que parece injusto, dijo Alejandro, levantándose también, intentando alcanzar al chico. Pero necesitas entender que su amor por ti nunca desapareció. Ella luchó contra sus propios demonios y, al final, pensó que el distanciamiento era la única solución. ¿Y tú sabías todo esto y nunca me lo contaste?, Santiago gritó, con lágrimas en los ojos.
Eras su amigo y no tuviste el valor de decirme que ella estaba sufriendo. Podría haber ayudado. Alejandro sintió el peso del dolor en las palabras del chico. Se acercó, colocando la mano en el hombro de Santiago. No sabía cuánto necesitarías esto. Estaba tan consumido por la pérdida de mi esposa que no me di cuenta de lo entrelazada que estaba la historia de ustedes dos. No sabía cómo lidiar con el dolor y acabé aislándome, al igual que tu madre. Santiago se alejó, aún en conflicto. No entiendes. Quería saber de ella. Quería entender por qué me dejó. Ahora siento que nunca la conocí de verdad. Todo lo que tengo son algunas fotos y cartas. Alejandro, en un impulso, comenzó a revolver la caja de recuerdos. Si me das una oportunidad, tal vez podamos descubrir juntos. Sacó una carta en especial, con la caligrafía delicada de la madre de Santiago. Esta es de un tiempo en que ella aún estaba bien. Vamos a leerla. Santiago dudó, pero la curiosidad habló más alto. Se sentó nuevamente, mientras Alejandro comenzaba a leer en voz alta. Mi querido Santiago, si estás leyendo esto, es porque quizás ya no estoy cerca. Mi lucha contra la sombra que me acompaña es constante. La música siempre ha sido parte de mí, pero, por más que la ame, también me recuerda todo lo que he perdido. Créeme, eres la luz de mi vida, y por eso, espero que un día puedas entender las elecciones que hice. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Las palabras resonaban en la sala, tocando los corazones de ambos. Santiago sintió una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente pudiera vislumbrar un poco de la mujer que tanto deseaba conocer. Ella realmente me amaba, dijo Santiago, la voz ahora suave y llena de emoción. ¿Pero por qué no luchó más? Alejandro cerró los ojos por un momento, recordando los días oscuros de su propia vida, y entonces respondió, a veces, las batallas más difíciles son aquellas que luchamos solos. Nadie sabe lo que pasa por la mente de alguien que sufre. La música puede sanar, pero también puede herir. Tu madre era una artista, y toda artista lleva consigo sus luchas. Santiago miró a Alejandro, dándose cuenta de que ese hombre amargo también cargaba sus heridas. Tú también perdiste a alguien, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente, el dolor visible en su mirada. Sí, y por eso quiero que sepas que es posible encontrar luz en la oscuridad, juntos. Podemos honrar su memoria a través de la música. Vamos a descubrir quién era ella realmente, y quiénes podemos ser a partir de esto. Con un nuevo entendimiento, Santiago sintió que estaba, finalmente, un paso más cerca de conocer a su madre, y, al mismo tiempo, empezaba a ver a Alejandro no solo como un mentor, sino como alguien que compartía sus penas y esperanzas. Santiago se sentó en el frío suelo de la mansión, con el corazón disparado y la mente confusa. Miró a Alejandro, que estaba parado frente a él, con las manos temblando levemente. La revelación que acababa de escuchar parecía una tormenta dentro de él, una mezcla de incredulidad y un profundo deseo de entender lo que eso significaba. ¿Tú eres mi padre?, preguntó Santiago, con la voz entrecortada, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué me dejaste creer que era solo un chico solo en el mundo? Alejandro se apartó, caminando hacia la ventana, donde la luz del sol comenzaba a entrar, iluminando las sombras del pasado que parecían arrastrarse detrás de él. Miró hacia el horizonte, como si esperara que la respuesta estuviera allá afuera, en las nubes o en los árboles meciéndose al viento. No sabía cómo enfrentar esto, Santiago. El dolor de la pérdida de tu madre fue tan intenso que no tuve el valor de acercarme. Yo no quería que vieras lo que me había convertido. Santiago se levantó, sus pies descalzos haciendo poco ruido en el suelo de madera. La rabia comenzó a transformarse en un torbellino de preguntas. Pero me dejaste o me abandonaste. ¿Cómo pudiste? Sabías que existía y aún así, se detuvo. La voz fallando. Y aún así, viviste la vida como si no importara. Alejandro se volvió, los ojos llenos de dolor y culpa. No lo supe, Santiago. Fui un cobarde. No supe cómo lidiar con el dolor. La música que toqué, cada nota, cada acorde, todo eso me recordaba a ella, a nosotros, y no pude soportarlo. Alejandro caminó hacia el chico, un gesto vacilante, como si temiera que Santiago retrocediera.
pero siempre supe que eras especial. Siempre creí que un día aparecerías. Solo no estaba listo. ¿Listo para qué?, gritó Santiago, la frustración desbordando. ¿Para acogerme? ¿Para amarme? No puedes simplemente volver ahora y esperar que todo esté bien solo porque te sientes culpable. La tensión en el aire era palpable. Alejandro tragó en seco, sus ojos humedecidos. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que siempre estuve aquí, aunque no físicamente. Tu música, tu talento, todo eso es parte de mí, de quién eres. Y quiero ayudarte a descubrir eso. ¿Descubrir qué? ¿Que eres un padre que no estuvo presente? ¿Que la música es lo único que tenemos en común? Santiago estaba a punto de girarse y salir, pero el dolor en los ojos de Alejandro lo hizo dudar. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Alejandro? Quiero que sepas que, a pesar de todo, quiero ser parte de tu vida. Quiero corregir los errores que cometí. Quiero que sepas que me importas. Alejandro dio un paso adelante. La sinceridad en su voz era innegable. Y no quiero volver a perderte. No otra vez. Santiago miró al hombre que durante mucho tiempo había sido una figura distante en su vida. El peso de las palabras de Alejandro pendía en el aire, y sintió un pequeño hilo de esperanza surgir en medio del dolor. Si realmente quieres eso, entonces empecemos de cero, dijo, la voz más calmada, pero aún cargada de incertidumbre. Pero no espero que esto sea fácil. No después de todo. Alejandro asintió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. No espero que sea, pero estoy dispuesto a intentarlo. Eres mi hijo, Santiago. Siempre lo serás. El silencio que siguió era pesado, pero había una nueva comprensión flotando entre ellos. Ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. Santiago y Alejandro estaban sentados a la mesa de la cocina, con partituras esparcidas a su alrededor. La luz del sol de la mañana filtraba por las ventanas, iluminando la sala con un calor suave que parecía prometer un nuevo comienzo. Ambos habían trabajado arduamente en las últimas semanas, creando canciones que no solo homenajeaban la memoria de su madre, sino que también reflejaban sus propias jornadas de dolor y superación. La idea de lanzar un álbum juntos había florecido de manera natural, como si la propia música los guiara. ¿Crees que la gente entenderá lo que estamos intentando decir?, preguntó Santiago, con un mezcla de nerviosismo y expectativa en su voz juvenil. Miraba a Alejandro, buscando respuestas en la expresión del hombre que se había convertido en su mentor y, más recientemente, en su padre. Sé honesto, Santiago, respondió Alejandro, con una sonrisa alentadora. La música tiene un lenguaje propio. Cuando pones tu corazón en ella, la gente lo sentirá. No te preocupes por ser perfecto. Lo que importa es la verdad que transmites. El chico asintió, sintiéndose más confiado con las palabras del hombre que ahora sabía que era su padre. Se levantaron y miraron por la ventana, observando el movimiento de la ciudad, la vida latiendo allá afuera, mientras se preparaban para dar un paso decisivo en sus vidas. El concierto especial estaba programado para esa noche, y la ansiedad se mezclaba con la emoción. A medida que se acercaba la hora del espectáculo, la atmósfera en la mansión se volvió eléctrica. Los dos ensayaron incansablemente, cada acorde y cada letra entrelazándose como un reflejo de lo que se habían convertido, una familia unida por la música y por el dolor. Santiago tenía una nueva luz en los ojos, y Alejandro se sentía más vivo que nunca. En el escenario, la audiencia estaba repleta. Las luces brillantes iluminaban el auditorio, y el murmullo del público creaba una tensión palpable. Cuando Santiago y Alejandro finalmente subieron, una ola de aplausos resonó, haciendo que el corazón de ambos se acelerara. El chico miró a la multitud, y, por un momento, se sintió pequeño y vulnerable. Pero al mirar a Alejandro, que le ofreció una sonrisa alentadora, la confianza regresó. «Buenas noches a todos», comenzó Santiago, su voz temblorosa, pero firme. «Hoy, vamos a compartir algo muy especial con ustedes. Estas canciones son sobre amor, pérdida y la esperanza que encontramos en la música. Y, más importante, son sobre mi madre». Él respiró hondo, recordando la carta que había leído, y sintió un peso ser aliviado en su corazón. «Queremos que ustedes sientan esto junto con nosotros». Alejandro se unió a él,
y juntos comenzaron a tocar la primera canción, una melodía suave que hablaba sobre la añoranza y la conexión que nunca se rompe. Las notas eran como una conversación íntima entre ellos, y la emoción que transmitían sus voces y armonías tocaba a cada persona en el público. La música los envolvió, creando un lazo invisible entre el escenario y los espectadores. Con cada canción, la energía del público crecía. Santiago se sentía más a gusto, y su voz se volvía más fuerte, más llena de emoción. Cuando interpretaron la composición que él había hecho en homenaje a su madre, lágrimas rodaban por el rostro de muchos en la audiencia. Alejandro, a su lado, tocaba con una intensidad que revelaba su propio amor y pérdida. Al finalizar la presentación, la multitud estalló en aplausos y gritos, y Santiago y Alejandro se miraron, ambos sorprendidos por la cálida reacción. ¿Viste eso?, exclamó Santiago, su rostro iluminado por la alegría. ¿Realmente lo sintieron? Sí, respondió Alejandro, con un brillo en los ojos. Y esto es solo el comienzo. Después del concierto, los dos se retiraron a los bastidores, donde la adrenalina aún pulsaba en sus cuerpos. Santiago estaba radiante y Alejandro, orgulloso. «Estamos listos para el siguiente paso», dijo él, colocando la mano en el hombro del chico. «Vamos a lanzar este álbum y mostrarle al mundo nuestra historia». «Sí, vamos a hacerlo juntos», respondió Santiago, su sonrisa reflejando la esperanza de un futuro brillante. «Y nunca olvidaremos quiénes somos y de dónde venimos». Con un nuevo propósito y un lazo inquebrantable, padre e hijo estaban listos para enfrentar al mundo, armados con la música que los unía. Mientras salían del escenario, el eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos, y la promesa de un futuro juntos se dibujaba ante ellos, vibrante y llena de posibilidades.